El ambiente estuvo cargado desde el primer momento, y hoy, frente a ustedes, se presenta una historia que muchos creyeron conocer. Durante días se habló, se opinó y se repitieron versiones, pero nunca se había escuchado esta forma de contarla. Hoy el relato llega con un tono directo, firme y sorprendente, como esas revelaciones que no se pueden seguir ocultando. El presentador respira, mira a cámara y sabe que cada palabra pesará, porque no se trata solo de repetir lo que ya se dijo, sino de darle forma a lo que nadie se atrevió a expresar. Y a partir de ahora, nada sonará igual. Muchos pensaron que todo estaba claro, pero la verdadera historia siempre tuvo otra profundidad. Lo que parecía evidente comenzó a mostrar grietas. Lo que parecía definitivo empezó a cuestionarse desde dentro. Y ese cuestionamiento silencioso terminó teniendo más fuerza que cualquier discurso público. El resultado fue inevitable. Y hoy, aquí, se relata como si estuviera sucediendo en directo. Durante mucho tiempo, se guardaron emociones, pensamientos y decisiones que no se dijeron en voz alta. La presión externa crecía, pero la interna era mucho más intensa. Las expectativas ajenas chocaban con la realidad personal, y en ese choque surgió un límite que no se puede ignorar para siempre. Y ese límite fue alcanzado. El tono de esta historia no es de escándalo, sino de sinceridad. De simples, solo se suele ser fedor contra ser históricos, y si algo podrás desear para nosotros, se habla con firmeza, pero también con humanidad, porque cuando alguien dice, ya no puedo más, no lo hace por capricho, sino por consecuencia de mucho silencio acumulado. Senk no necesitó gritar. La propia situación habló por él. Sus decisiones dejaron claro que había llegado a ese punto que nadie quiere alcanzar. Y esa es la esencia de lo que hoy contamos. El público observó, opinó y creyó entenderlo todo. Pero detrás de esa imagen pública existía otra realidad. Una realidad llena de dudas, cansancio y decisiones difíciles. No fueron días simples, fueron días cargados emocionalmente. Días donde cada pensamiento pesaba más que el anterior. Y ese peso terminó inclinando la balanza. Hoy el presentador lo dice con claridad. Hubo un momento en el que ya no era posible seguir igual. No se trató de un impulso, sino de un proceso que se fue acumulando. Un proceso que comenzó en silencio y terminó inevitablemente en decisión. Lo que parecía sólido empezó a desmoronarse desde dentro. Y cuando eso sucede, no hay apariencia que pueda sostenerlo. Así se llega al quiebre. Muchos esperaban explicaciones largas, pero a veces una frase lo resume todo. No aguanto más, no es solo una expresión, es un cierre. Es el punto final de una etapa emocional. Es el eco de noches de reflexión y días de lucha interna. Es la conclusión de un capítulo que ya no tenía cómo continuar. Y hoy se escucha claramente. Este relato, contado desde estudio, busca mostrar ese lado humano que no se ve desde fuera. No hay sonido de aplausos, solo silencio atento. Silencio que respeta el peso de lo que se está diciendo. El presentador acompaña esta confesión, como si fuera una conversación íntima con el público, porque esta historia no necesita adornos, necesita comprensión. Durante mucho tiempo, se pensó que todo estaba bajo control, pero el control emocional no funciona como un guión predecible. Hay momentos que llegan y ya no se pueden detener, momentos que obligan a tomar decisiones que nadie imaginaba. Y este fue uno de ellos, un momento donde el límite se hizo visible. No fue una explosión repentina,
Fue un desgaste continuo. Cada día agregaba una gota más al vaso. Cada situación dejaba una marca silenciosa. Y cuando el vaso se llenó, la decisión se volvió inevitable. Esa es la parte del relato que impacta más, porque muestra lo humano, no lo espectacular. El presentador continúa, firme pero empático. Explica que cuando alguien ya no puede soportar más, no es debilidad, es honestidad. Es reconocer que seguir sería engañarse. Daranosa allanarse en el sofá sido pero el aventura sopos, que seguir sería engañarse. Es admitir que algo ya no encaja. Y esa admisión siempre es difícil, pero también es liberadora. Así, esta historia deja claro que no fue un simple capítulo más, fue un punto de inflexión, un antes y un después, un momento que cambia el rumbo y obliga a mirar las cosas desde otra perspectiva. Por eso hoy se cuenta con respeto y gravedad, porque no es cualquier historia. El público escucha, y el ambiente se llena de una sensación de entendimiento. No hay sorpresa exagerada, sino reflexión. No hay sensación de espectáculo, sino de revelación interna, porque este tipo de historias no necesitan gritar, se sienten, y esa sensación permanece, mucho después de escucharlas. Cada palabra del relato tiene su peso. Cada frase abre una ventana a lo que se vivió detrás del silencio, y el presentador lo transmite como si estuviera compartiendo una verdad que no podía seguir guardada, una verdad que necesitaba salir, porque hay momentos en los que callar deja de ser opción, y este fue uno de esos momentos. Aquí no hay héroes ni villanos, hay decisiones humanas, hay límites emocionales, hay realidades internas que no coinciden con las expectativas externas. Y cuando eso sucede, la única salida es enfrentar la verdad, esa verdad que ahora se hace pública en forma de relato. El estudio se convierte en escenario de sinceridad. Cada oración dibuja el camino que llevó a este punto. ¿De dónde llegó a este punto? Un camino lleno de pensamientos que no se dijeron, de sentimientos que se ocultaron, que y viene, no entró. Se eso que se os da una de casos y presos cultos se cruzando corazones gracias si un teníamos pues se la capara cuarto licosers. De sentimientos que se ocultaron y de fuerzas que finalmente se agotaron. Eso es lo que hoy se describe. Este no es un relato de drama exagerado. Es un relato de desgaste emocional, de ese cansancio que no se ve, pero se siente profundamente, de ese momento en el que seguir ya no es opción saludable. Y entonces llega la decisión final, una decisión que hoy se entiende mejor. El presentador recalca que no se trata de juzgar, se trata de comprender, comprender que nadie llega a ese punto de la nada, comprender que detrás hay historia, emociones y lucha interna, y comprender que decir hasta aquí también es un acto de valentía. Así se presenta esta revelación. El ambiente cambia conforme avanza el relato. Ya no se percibe incertidumbre, sino claridad. Una claridad que llega tarde, pero llega firme. La claridad de aceptar lo que ya no puede sostenerse. La claridad de escuchar la propia voz. Y esa voz fue contundente. Hoy, simbólicamente, esa voz resuena ante el público. Resuena como un mensaje directo, honesto y definitivo. No deja dudas. No necesita explicaciones adicionales. Simplemente se instala como verdad. Y esa verdad define el cierre de esta historia. Canengayo, no vuelva las aguanas colum, a manos de una foto, el dano seno cara.
La narración se acerca a su conclusión con el mismo tono con el que empezó. Serio, respetuoso y humano. Porque este no es un final ruidoso. De ahora a oa. Es un final profundo. Un final que nace del cansancio, pero también de la claridad. Un final que deja enseñanza. Y esa enseñanza queda marcada. El presentador mira a cámara por última vez. Su expresión refleja sobriedad. Sabe que el público ahora comprende mejor lo que significó llegar a este punto. Sabe que ya no se trata solo de curiosidad, sino de empatía. ¡Pam! Y así deja el mensaje final. Un mensaje que sigue resonando. Senk. En esta narración simbólica, representa a cualquier persona que llega al límite emocional. Sono sonna. Semchonoltia. ¡Qué emoción! Ocurrirá la orecto. Representa el momento en que la paciencia ya no alcanza. Representa la necesidad de decir basta. Y esa representación conecta con todos, momentos, porque todos alguna vez hemos estado ahí, y eso hace este relato tan poderoso. Así, la historia llega a su cierre definitivo, sin estridencias, sin dramatizaciones innecesarias, solo con la fuerza de una verdad emocional, finalmente expresada, una verdad que no pudo seguir oculta, una verdad que marca un antes y un después, y que hoy queda narrada como noticia que se siente más que se escucha.